Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí, ya por quinta temporada en la pantalla de C5N. Nuestra élite, nuestra clase dominante, no tiene mucho escrito sobre ella. Nos cuentan por lo general historias de self-made men, de emprendedores que desde sus garages se hicieron ricos, de tipos que la hicieron toda, de esfuerzos, de méritos. Pero la verdad, nuestra clase dominante se parece en su funcionamiento y en su impermeabilidad a las otras clases, se parece mucho a la casta, de la cual hablan algunos políticos de moda por estos días. Hay poco escrito, digo, científicamente sobre ella, y se sabe poco también, precisamente por el poder que acumuló desde nuestra conformación como nación. Hay un libro que es muy difícil de conseguir, que a mí me costó, pero que finalmente conseguí, así lo ven, un poco rotito, que escribió este hombre, José Luis de Imaz, en los años 60. Los que mandan, se titula. Los que mandan es un trabajo sobre esta clase dominante. Su principal hipótesis es que no es una clase dirigente, es decir, que no pudo alinear al país detrás de su proyecto como sí lo logró, no sé, la burguesía paulista en Brasil, el norte industrial en Estados Unidos, por lo general fracciones del poder económico después de luchas muy cruentas. Este hombre de Imaz, que no es ningún marxista, no era ningún marxista, analizó muy metódicamente los entrecruzamientos entre las jerarquías militar, política, eclesiástica, económica, y encontró, la verdad, revisando nombre por nombre, que son siempre los mismos. Este es un funcionamiento que sigue hasta nuestros días, pero que hoy en buena medida se pierde de vista. Se pierde de vista porque esa élite que está cada vez más empoderada frente al resto de la población, tejió su propio relato. Hoy se vio eso en la Asociación Empresaria Argentina. Hoy la AEA celebró sus 20 años y lo celebró con un pliego de condiciones realmente muy rígido para este gobierno, en caso de que quiera terminar su mandato sin sobresaltos, y también, sobre todo, para el gobierno que viene. Nuestra clase dominante se estructura en torno a un puñado de nombres realmente muy poderosos que hoy estaban ahí. Hoy los presentes allí en el Salón Retiro del Sheraton no eran más de 200 y sus empresas concentran más del 10% del PBI argentino. Esta entidad, AEA, tiene una historia muy particular que hoy se diluye en el reclamo de seguridad jurídica, reglas claras, facilidades para invertir. AEA nació al calor de la crisis 2001-2002 como un club de empresarios que reclamaba del Estado, en este caso de Eduardo Duhalde, porque claro, se están cumpliendo ahora los 20 años de la conformación de AEA, reclamaba ventajas en el reseteo de la economía que se estaba produciendo. Una de las ventajas que la consiguió fue la protección contra la compra hostil por parte de capitales extranjeros que, claro, veían el país a precio de ganga y se lo querían comprar. Lo consiguió, de hecho, un grupo brasileño con la empresa de quien fuera el primer presidente de AEA, Pérez Companc. Lo mismo después pasó con Loma Negra, lo mismo pasó con varios grandes grupos industriales argentinos que, claro, en aquel momento lo que le dijeron a Duhalde fue cuidanos. Clarín lo consiguió, por ejemplo, consiguió una ley a medida para que no se lo compren grupos extranjeros. Pero AEA iba por más. AEA tenía como objetivo, en 2002, conseguir un seguro de cambio para que las empresas que estaban endeudadas en dólares con el exterior tuvieran dólares de las reservas, es decir, que el Banco Central se hiciera cargo
de sus reservas, de sus deudas, y que esa deuda le quede a todos los argentinos. Esto generó una discusión en la élite. ¿Por qué? Bueno, porque los empresarios que se iban a beneficiar con la devaluación, o que ya empezaban a ver el beneficio, dijeron, bueno, este modelo va a colapsar si nos hacemos cargo de la deuda de todos estos otros. Esto apareció en los diarios de la época, no es algo que esté descubriendo yo por primera vez. Ahora les voy a contar algunas cosas que seguramente no leyeron en ningún lado y que pasaron este fin de semana, pero fíjense estas notas, por ejemplo, de Infobae o de La Nación de aquella época. En La Nación, el seguro de cambio enfrenta a los hombres de negocios. Les permitiría comprar dólares baratos al Estado y saldar deudas con el exterior. Una nota del 15 de julio de 2002, cuando ya el dólar valía 4 y los empresarios que se habían endeudado afuera decían, che, le especificaste 1 a 1 las deudas a los grupos nacionales. Especificaste a su vez a 1,40 los depósitos, pero compensaste a los bancos por esa diferencia. Y a mí, que debo dólares afuera, ¿qué? Les pedían dólares 1 a 1 al Banco Central. Repito, la misma AEA que se reunió hoy. En Infobae también aparece esto, pero con más detalle. En una nota de esa época, dice, Pagani va por el seguro de cambio. Pagani, el mismo Pagani que hoy, al frente de Arco, reclamó más condiciones para seguir invirtiendo, pero a la vez se reunió con el presidente y ese mismo día mandó una lista a los supermercados con un aumento del 10%. ¿Qué dice Infobae en aquel momento? Aunque la asociación se presentó en sociedad como un grupo que pretendía mantenerse aislado de los intereses sectoriales, las empresas con mayor peso por facturación en la entidad son compañías extranjeras y de servicios públicos, las principales perjudicadas por la devaluación y la especificación de los contratos. De ahí su distancia con la UIA. Por lo tanto, las más interesadas en obtener un seguro de cambio. Bueno, 20 años después, aquel proyecto magnate busca de vuelta ganar a río revuelto. En las crisis siempre hay como un reseteo distributivo y en general los que más tienen se hacen dueños de una porción mayor. Al menos esto es lo que pasa acá en la historia argentina. Pero lo notable es que una entidad que nació pidiendo una excepción a la regla, es decir, pidiendo dólares a 1 cuando a todos nos lo vendían a 4, hoy le pide al Estado que se quede quietito, que no haga nada. Lo pidió así, literal. Y mirá con qué frase. Martín Migoya, el fundador y CEO de Globant, uno de los unicornios argentinos. Me lo preguntaban hace un tiempo en una entrevista en Radio Mitre y yo les dije en un lenguaje muy futbolero, dejen el arco quieto por un rato, no lo muevan. Quizá la mejor definición es no hagan nada. Si no saben qué hacer, no hagan nada, quédense quietos. Pero continuamente nos empecinamos en decir, ahora sí hay que redistribuir esto, ahora hay que hacer esto otro, ahora hay que... ¿Y por qué? No podemos dejar las cosas como están, aunque sea. Si no las quieren mejorar o no pueden, déjenlas como están. Entonces, para mí, el tecla de reglas claras, que lo vienen hablando todos, y Carlos también lo mencionó, y Paolo, y Héctor, todos mencionaron lo mismo. Y es verdad, déjennos el arco quieto. Bueno, las personas a las que se refiere Paolo, Héctor, son Paolo Roca, Héctor Manieto. Esta es la gente que hoy se reunió ahí en el Sheraton de Retiro. Más allá de la peculiaridad que implica que Martín Migoya haya pedido en ese foro que tratemos y pensemos a la Argentina como la potencia que se merece ser, después de que él mismo se radicó en Uruguay por razones fiscales y que además se presenta en foros internacionales como uruguayo. Pone Martín Migoya la banderita de Uruguay. Nacido en Mar del Plata, Migoya. Más allá de eso, lo notable también es el uso de las metáforas de Macri, ¿no? Porque esto de dejen el arco quieto es parecido a lo que decía Macri de nosotros cortamos el pasto de la cancha, los que hacen los goles son ustedes. No es solamente una comunión de metáforas, es una comunión de ideas también. Hoy, en el Sheraton, había una vidriera de economistas del macrismo
que francamente, más que el Salón Retiro, parecía un callejón de la zona roja de Ámsterdam. Mirá, Carlos Melconian, Alberto Abad, Dante Sica, Alfonso Pratgay, Luciano Laspina, Eduardo Levi Yeyati, que asesora el radicalismo. Hasta me pareció ver a Gustavo Lopetegui, el ex CEO de LAN, que hizo desastre en el área transporte, después en el área energía durante el macrismo. Todos invitados por distintos socios de AEA. Todos ofreciéndose como los posibles portaestandartes de este modelo. El de dejen todo quieto y déjennos hacer a nosotros. Hay un condimento especial que apareció en la presentación de Federico Braun, más allá de la frase que todo el mundo tuvo en la boca hoy, esto que dijo él de la inflación. Fíjense lo que puso en su presentación Federico Braun. Esto era parte del PowerPoint que hizo. Fíjense lo que dice acá. Claves del éxito para el país, estrategia, rumbo. Ser un país normal. Acércate acá. Ser un país normal. Capitalismo, subrayado. Flechita, no comunismo. Así. O sea, que hay gente flasheando Guerra Fría desde hace algunos años en todo el mundo es algo ya que no resulta novedoso, pero así como Milei, ¿eh? Capitalismo, no comunismo. Dice, yo no sé si alguien está proponiendo comunismo en la discusión pública, pero bueno, este es el nivel intelectual del debate, ¿no? Hubo otros que también se refirieron al fantasma del comunismo. Claro, si tienen oportunidad de volver los que la chocaron toda y además con estas ideas, ¿no? Perdón, ¿no? Pero de la precariedad intelectual de un Javier Milei, si tienen chances de volver, es porque el Frente de Todos también la está chocando toda, ¿no? Esta carta salió hoy. Esta carta, firmada por la ex Enarsa, Energía Argentina Sociedad Anónima, salió hoy. Es una especie de proclama partidaria de una facción del oficialismo que la verdad que, además de que está redactada bajo emoción violenta, dice que Culfas hizo gala de una ignorancia supina, que fue un cobarde, que es miope, su carta de renuncia conocida ayer, que toda su trayectoria y el saldo de su gestión va a pasar al anecdotario de los funcionarios que no funcionaban. Así, le descarga un balde de caca encima. Un funcionario que ni siquiera sabemos quién es, porque lo que me dijeron a mí es que el directorio de Energía Argentina Sociedad Anónima se enteró cuando lo vio en Twitter. Que no fue aprobada esta declaración por el directorio de Enarsa. Bueno, claro, son internas dentro de las internas, como las que refirió Culfas en su carta de renuncia. Un Matías Culfas que, bueno, tampoco estuvo especialmente fino en su carta. Habló de que pasó vergüenza como peronista, que hay un desquiciado esquema de subsidios, un internismo exasperante. Nadie se cuida de insultar al otro dentro del oficialismo. Claro, Culfas lo dijo Agustín Rossi ayer, es el economista que más cabalmente expresó durante todo este tiempo el pensamiento económico del presidente. Es el único que tenía despacho en el búnker de la calle México, después en el búnker de Puerto Madero, pero acuérdense, principio de 2019, cuando empezó la campaña, Culfas tenía despacho al lado de Alberto Fernández, nadie más. Todos los demás orbitaban en distintos, Santiago Cafiero, Vélez, orbitaban en distintos despachos. Este hombre era el más cercano a Alberto Fernández. Pero claro, se regaló. Se regaló con una expresión que abrió la puerta a la judicialización del gasoducto. Licitación a medida. Y claro, una licitación a medida por lo menos obliga a una investigación judicial como la que ya empezó Daniel Rafecas, que empezó secuestrando documentación y que probablemente, como dijo hoy Pablo Roca, termine demorando el gasoducto. Hoy tenemos en un rato a Rubén Ruiz y a Cristian Folgar, dos especialistas, un ex subsecretario de Combustibles,
y un hombre que trabaja en la transportadora Gas del Norte desde hace décadas, desde que existe. Vamos a hablar del gasoducto en serio, pero esta es la política del gas, que está teniendo toda la política, claro, obvio. ¿Quién apareció en lugar de Culfas? Daniel Scioli. Daniel Scioli aparece como una especie de ministro candidato y a pesar de resistencias muy fuertes dentro del propio oficialismo. Primero, ¿por qué de dos puestos que terminan haciéndose vacantes esta semana en el gabinete, la AFI y el Ministerio de Producción, asumen dos varones, siendo que una era mujer? Esto generó conflicto. Y vaya si lo generó. Malena Galmarini, este fin de semana, se fue muy enojada del grupo Mujeres Gobernando, un grupo de WhatsApp que hay. Es cierto que cada vez hay menos mujeres gobernando, pero no es que Malena Galmarini haya dejado de presidir AISA. No es que haya dejado tampoco de ser una figura importante para la política dentro del oficialismo. Lo que pasa con Malena Galmarini es que lo odia a Daniel Scioli y ahora va a tener que convivir con él en el gabinete. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Se intentó evitar esta afrenta al feminismo, a las políticas de género, esta marcha atrás de lo que Alberto Fernández considera haber derrotado al patriarcado. El puesto se lo ofrecieron a Cecilia Todesca primero. Y esto lo tengo confirmado de fuentes del más alto nivel. Cecilia Todesca, economista, una de las más formadas, una de las cuyo nombre primero circuló en el oficialismo y que además tiene mucha sintonía en su propuesta de plan de desarrollo contemporáneo, digamos, del siglo XXI, una industrialización moderna. Bueno, Cecilia Todesca dijo que no. Y entonces Sergio Massa, que el sábado se apersonó en Olivos y propuso a José de Mendiguren. José de Mendiguren tenía el apoyo de la Cámpora, o al menos eso argumentó Massa ahí en Olivos, pero el presidente le respondió, no, ya me decidí por Daniel. Claro, Massa no le dice Daniel a Scioli, le dice Scioli. Y Malena tampoco le dice Daniel, tampoco le dice Scioli, le dice pedazo de forro. Yo lo vi, no me lo contó nadie. Yo estaba en los estudios de América 24 cuando aparecieron los Massa, se cruzaron, salía Daniel Scioli, en ese momento yo trabajaba con Silvestre allá, y ella no pudo contenerse y le dijo así, con vos todo mal, pedazo de forro, no lo saludó. Le adjudicaba el muy extraño robo que habían sufrido en su casa, allí en Tigre, poquitos meses antes de aquella elección que Scioli finalmente termina perdiendo. Claro, la del ex motonauta termina haciéndose una apuesta personalísima de Alberto Fernández. Si no es la Cámpora, si no es Massa, que lo odian, como les digo, el matrimonio Massa a Scioli. Si no es tampoco un dispositivo de poder importante, porque la verdad que Scioli tiene amigos empresarios, pero no son ninguno de estos de AEA, ni tampoco los de los sectores más dinámicos de la economía. Son más bien de un dualdo-menemismo confuso, ¿no? Bueno, Scioli puede encarnar una candidatura albertista sin Alberto en caso de que el presidente haya decidido renunciar a la fantasía reeleccionista. A esta altura ya hay que decirlo, ¿no? Es una fantasía que propugnaban, entre otros, tipos como Matías Culfas. Culfas se cansó de esperar el nacimiento del albertismo, nunca llegó, y ahora Scioli llega a ocupar su lugar con la intención de no hacer olas, de aprovechar el trabajo acumulado. Ya, bueno, se está hablando de
cuáles van a ser las secretarías que van a seguir, cuáles no. Ya la gente incondicional de Culfas sabe que se va a ir, pero hay un secretario de Industria, un secretario de PYME que trabajaron con él en la provincia y que quizás puedan seguir. Ahora, lo que discuten todas estas personas es el tema energético. Y es verdad que la energía está en el corazón de las grandes crisis macroeconómicas recientes de la Argentina. La energía generó aquel problema de dólares que obligó a devaluar al kirchnerismo en 2014 y que obligó a recalcular todo el esquema de subsidios del devidismo al equipo de Axel Kicillof, que paradójicamente hoy en parte integra la resistencia a los aumentos, es decir, a la baja del subsidio. Y es verdad que la balanza comercial energética está mal. Ahora, mira cuando estaba bien también, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto con los especialistas que invitamos. Fíjate, en los años 90, y sobre todo a finales de los años 90, las exportaciones de energía daban más que las importaciones y por eso el saldo daba positivo. Claro, la economía estaba en recesión, no hacía falta más energía. Después, cuando la economía empezó a crecer fuertemente, acá, se empezó a importar, pero se seguía exportando más de lo que se importaba. Todavía se arrastraba el rendimiento de aquellas inversiones de los años 90. Eso entró en crisis en 2010-2011, cuando se dio vuelta completamente la cuenta, cuando el consumo empezó a hacerse abultadísimo, en parte a caballo de que las tarifas estaban regaladas, y aquel déficit llegó a niveles desesperantes. Bueno, ahora está de vuelta. Hagamos zoom. Tenemos el siguiente gráfico que permite hacer zoom en los últimos meses, ahí de 2021 en adelante. Porque, claro, en estos últimos 3 años la situación se precipitó. Macri intentó subir las tarifas al nivel de los 90. Ahora van a ver en el peso sobre el sueldo. Pero fíjate vos esto. La salida de divisas por importaciones es lo que va para abajo, las barras verdes. Lo que traen las exportaciones de energía es lo que va para arriba. Todos datos de Economía y Energía, la consultora de Nicolás Arceo, que es una de las más escuchadas hoy en el mercado. Fíjate vos cómo el saldo, que es la línea blanca, se mantenía neutro allá por 2019, 2020, pero con la reactivación del año pasado se hace negativo. Estamos hablando del saldo mensual, ¿no? Estos son los dólares que tiene que poner el Banco Central mes por mes para comprar gasoil, fuel oil, gas al extranjero y demás. Y claro, ahora, en 2022, directamente se volvió casi a niveles récord. Es un problema tener que pagar energía importada y es algo que el gasoducto vendría a solucionar. Pero antes hay otra discusión, que es la discusión de las tarifas. Y ahí es donde nos metemos en la agenda de Paolo Roca y la cuestión distributiva detrás de esta crisis. En este último gráfico lo que vas a ver es el sueldo y cuánto representan las tarifas de gas y de luz de ese sueldo promedio. Allá está la escala, o sea, la línea amarilla representa factura de gas y de luz sobre el salario. Acá, en los 90, era más o menos el 5% del salario. Fue así hasta 2005. Ahí se fue la Baña. La Baña se fue enojado, entre otras cosas, con esto, con el hecho de que cada vez se abarataban más la tarifa. Decía, pero la diferencia la voy a tener que poner yo. Bueno, esa factura de gas y luz pasó a representar menos del 1% en 2011-2013, del salario promedio, que además era el salario promedio récord de toda esta época. Claro, ¿qué pasó con Macri? El salario promedio bajó mucho, las tarifas subieron mucho, entonces volvió en un año a representar el conjunto de gas y luz casi el 5% de un salario promedio. ¿Y ahora qué pasa? Ahora bajó el salario promedio violentamente por la inflación de estos últimos meses, las tarifas se mantuvieron congeladas, con lo cual vuelven a representar menos del 3%, pero a medida que aumenten van a representar una porción mayor de un sueldo menor. Y ahí es donde aparece la discusión distributiva.
Hoy Federico Braun se refirió con mucha tosquedad, con un chiste de muy mal gusto, a esta puja distributiva. Le preguntaron simplemente por la inflación y dijo esto. Y yo le di una pregunta a Braun. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Todos los días subimos los precios. Afuera del Sheraton, afuera de ese salón Retiro, en la plaza donde está la Torre de los Ingleses, había una manifestación realmente muy multitudinaria, muy 2002 todo. Una manifestación de pobres de toda pobreza, afuera. Es cierto, no de tanta pobreza como lo eran las de 2002, cuando no había planes de asistencia social de ningún tipo, pero sí gente que vuelve a debatirse entre el hambre y la saciedad. Un cordón policial como los de aquella época, sin Fanchiotis por suerte, pero como los de aquella época. Y una plaza llena, me sorprendió. Estaba Barrios de Pie, estaba el FOL, había un montón de organizaciones no alineadas con el gobierno. Anoche les confiscaron las ollas con las que querían hacer una olla popular, pero hoy Silvia Sarabia, una de las referentes, la de Barrios de Pie, que estaba ahí afuera siguiendo el evento, le contestó a Braun, dijo esto. Estamos acá porque allí, en ese hotel lujoso, emblemático de la ciudad de Buenos Aires, están reunidos los principales empresarios de este país y que por lo que estamos viendo, porque estamos siguiendo en directo su reunión, se están riendo de como si fuera una travesura de que nos aumentan los precios de los alimentos. Ahí el dueño de la Anónima, recién veíamos cómo se hacían chistes entre ellos y el público presente celebraba la ocurrencia. El problema es que ese chiste que para ellos causa gracia, en nuestros comedores y merenderos se termina traduciendo en imposibilidad de poder comer lo necesario, en que nuestras ollas nos quedan vacías cuando no le podemos terminar de dar la comida a los vecinos y vecinas que se acercan a comer, muchos de ellos jubilados, que aún teniendo una jubilación mínima no llegan a fin de mes y no pueden tener el plato de comida que necesitan para vivir dignamente. Este es el corazón del problema. Es cierto que si se construyera el gasoducto, desaparecería el estrangulamiento de divisas derivado de la compra de un combustible que hoy tiene un valor récord. Pero a la vez, la fantasía de que nos salvamos con eso, la idea del doradista de que siempre, o la buena cosecha, como decía Federico Lupi, o el gasoducto y la reserva de vaca muerta nos va a salvar como sociedad, soslaya la tensión entre el proyecto magnate, que hoy se vio nítidamente y que a mí tampoco me parece tan mal que se vea, siempre y cuando haya otros capaces de confrontar y de debatir con ese proyecto en una democracia, en el marco de una democracia donde debería ser la mayoría la que termina expresando sus posiciones. Bueno, este tema es el tema clave. Volvemos a 2002, volvemos al reclamo del seguro de cambio y volvemos a un gobierno que no tiene el poder como para proponer una alternativa a este proyecto tan descarnado que hoy expresaron sin ambajes, ¿no? Bajar el gasto, achicar el Estado, que se corran los gobernantes y que el mercado tome la conducción. ¿Para qué? Bueno, para que en el reseteo que puede ocurrir a caballo de una inflación del 100% o de una hiperinflación, los que más tienen tengan todavía más. Este es el corazón del debate. Esto es lo que se está discutiendo acá, lo que se va a discutir en la Cumbre de las Américas, lo que se discute en Ucrania. ¿Quiénes comen y quiénes no? Estamos en guerra. Aunque no caigan misiles acá, las consecuencias se viven a nivel global. Ya no hay guerras locales. Pero esta encima por su escala y por dónde es y por los protagonistas que tiene, es una guerra mundial. ¿Va a darse la Argentina un gobierno que pueda establecer su rol en ese mapa bélico, en ese conflicto, y que le asigne a sus habitantes algún derecho, por lo menos
a no perder otra vez, como hace 20 años? Bueno, es lo que está en juego en estos meses. Si ese reseteo, 20 años después, vuelve a beneficiar a los mismos y a perjudicar también a los mismos. En instantes, después de Órbita Noticias, Cristian Folgar y Rubén Ruiz, dos especialistas con quienes vamos a preguntarnos y hablar. ¿Se pueden hacer los gasoductos? ¿Se puede hacer el gasoducto Vaca Muerta? Así arrancamos. Adrián Mercado